Mi nombre es Vera Veiga, soy docente de nivel inicial, hace 15 años que trabajo en jardines. Mi mamá es maestra, trabajó muchos años en el hogar Escuela de Ezeiza, que es una escuela rural, así que ahí fue como mi primer acercamiento al ámbito escolar. Después supe, casi sin darme cuenta, que quería ser maestra. Fue algo que no pensé, que simplemente se dio, y estudié para ser maestra. Ahí me formé, digamos, empecé como a entender más de lo que se trataba el nivel inicial, la edad con la que se trabajaba, autores referentes que brindaban información sobre lo que es el nivel inicial. Y ahí empecé a descubrir y después me recibí y empecé a trabajar. Trabajé en diferentes escuelas, empecé en una escuela privada. Después de la escuela privada trabajé en un proyecto que se llama Sueños Compartidos en el Elefante Blanco. Y después empecé a trabajar en un programa de educación que se llama Primera Infancia, hasta llegar al Instituto Vocacional de Arte, que es una escuela que trabaja con una pedagogía que se llama Educación por el Arte. Mi proceso en el profesorado, digamos, fue creciendo con el tiempo. Primero uno, por no saber, va tomando diferentes autores y diferentes referentes, y creo que cuando uno empieza a hacer las prácticas, que empezás a ir a escuelas, empezás a conocer más el trabajo cotidiano y verdadero del aula, ¿no? Uno primero observa a los niños, observa a los docentes, y todo eso empieza a que vos puedas realmente ver cuál es el trabajo. Y creo que la construcción del rol se va logrando con los años y con la experiencia, y encontrando uno la propia forma y el valor que uno cree que tiene la enseñanza en la educación, en este caso en el nivel inicial y en la educación pública. Creo que todo eso es lo que uno se va gestando internamente en el hacer. Bueno, lo que aprendemos en el profesorado de nivel inicial está muy ligado. Hay varios temas. Un tema tiene que ver con todo lo que tiene que ver con la edad, que parte de los 45 días a los 5 años, y tiene que ver con una mirada sobre el proceso evolutivo de los niños y de las niñas, o sea, cuáles son las características, si se quiere, subjetivas, psicológicas, emocionales, expresivas, por las que ellos atraviesan en esa etapa. Y después materias que tienen que ver con los contenidos específicos, como prácticas del lenguaje, pensamiento matemático, indagación natural, indagación del ambiente social y natural. Y después materias que tienen que ver con diferentes autores. En el caso de jardín maternal, por ejemplo, hay muchos autores que investigan sobre el trabajo en motricidad con los niños pequeños, cómo se estimula, o sea, qué es el jardín maternal, porque vos pensás, ¿cómo enseño a un bebé? Digamos. Entonces, hay varios autores como Plick, Emily Pickler, Daniel Kalmers, Couturier, que son autores que van como sumando esa perspectiva. Después autores que tienen que ver más con específicos con las materias que se trabajan. Y en relación a las edades que maneja el nivel inicial, que es esto, 45 días a 5 años, como bien decís vos, los cambios que se van gestando en esas edades son desde aprender a caminar hasta empezar a tener contacto con los otros, con los pares, aprender a manejar el lenguaje, aprender a conocer el mundo, a desenvolverse en el mundo, digamos, como... Yo lo que creo es que hay como, en principio, una manera muy específica que tiene que ver con el jardín maternal y otra que tiene que ver con el jardín de infantes. Si bien es el mismo nivel, las edades son muy diferentes, todas relacionadas claramente con el rol del docente desde lo afectivo, desde la mirada hacia el niño, desde la mirada del marco sociocultural en la que el niño crece. Y bueno, después está como el trabajo específico de cada sala, digamos, que en eso se basa también el diseño curricular
de Ministerio de Educación, digamos, hay como un lineamiento, si se quieren, para dar idea a los docentes sobre qué temas son más interesantes para cada edad. Y después, esto que hablábamos antes, como la investigación propia mía como docente sobre lo que me parece que es adecuado para cada grupo y para cada edad, que es tan distinta. A mí en lo particular, y con el tiempo también me di cuenta de que lo que me gusta del trabajo con los más grandes es como la dinámica que se va creando en cuanto al intercambio en la acción, en el hacer, en ver lo que ellos traen, sus intereses, lo que surge a partir de los juegos y lo que yo puedo proponerles desde el currículum y también desde lo que nos da ganas. El primer encuentro de los niños y niñas con la escuela y con el jardín, también esto de que es para muchos, no, para todos, la primera entrada a una institución escolar, digamos. Entonces es el primer acercamiento a conocer a un maestro, a conocer a una maestra, y ese intercambio se va gestando en primer lugar para mí, para que ellos nos conozcan a nosotros los maestros y a su vez nosotros conocerlos a ellos. Y ese intercambio se da primero en construir grupalidad en relación a darnos espacio y tiempo, flexibilidad para ver lo que cada uno cree, cómo cada uno siente, cuál es la historia de cada niño o niña, cómo empieza a ser mi historia ahí y mi propia construcción en el trabajo con ellos. O sea, el primer intercambio tiene que ver con la mirada hacia el niño, o sea, hacia cómo se siente, hacia cuáles son los juegos que proponen, cómo intercambian entre ellos, cuáles son las formas de vincularse, cuáles son las formas de comunicarse, cómo me vinculo yo con ellos. Digamos, para que haya grupo, tiene que haber un conocimiento sobre ese grupo. Una vez que el grupo se construye y se conoce, es ahí donde puede empezar a abrirse otro tipo de conocimientos. Y la relación de la escuela con las familias, primero, siempre parte desde un lugar de diálogo, digamos, porque muchas veces es el padre o la madre el que pone en palabras o describe, digamos, a características particulares del niño. Después el docente, nosotras o nosotros, observamos eso que el padre o la madre de alguna manera nos puso en juego. Es un trabajo que requiere de mucho compromiso y de mucha mirada afectiva, de no juzgar y de entender a cada familia, de dónde viene cada familia. Y el jardín protege también desde brindar espacios de autonomía y de compañerismo y de encuentro con pares. El juego en el nivel inicial es lo vital, es lo que los niños manifiestan y es el deseo de estar y de habitar el espacio de la institución. Yo considero que el jardín tiene que habilitar espacios de juego y que el espacio de juego es ese espacio de acción donde los niños y niñas manifiestan sus intereses, sus deseos, su forma de ver el mundo, qué los atraviesa, qué no los atraviesa. En esos juegos empieza el intercambio, la comunicación con el otro, los acuerdos, los desacuerdos, los logros, la construcción con el otro, la construcción propia. O sea, hay mucho escrito sobre juego, hay muchas definiciones sobre juego. Lo que yo creo es que el juego desde lo primigenio y desde el origen es lo que da lugar y lo que habilita al conocimiento cargado de sentido. Y el sentido que tiene para los niños jugar es el sentido de por esa etapa de la vida, digamos, de poder manifestar, expresar y sociabilizar junto a otros el deseo que tienen de jugar. Entonces, por eso es tan importante que el jardín habilite esos espacios. Después, esos juegos también pueden transformarse en contenidos, donde el maestro empieza a proponer mediante el juego
trabajar sobre diferentes lenguajes. Entonces, me parece que es vital ese tiempo de juego porque es lo que empieza a generar el encuentro, el camino al conocimiento y el encuentro con los otros. Dependiendo de lo que ellos gestan entre ellos y de las intervenciones del docente, ese juego va creciendo. ¿En qué sentido el juego crece? En que empiezan a compartir, empiezan a ver que hay espacios que quieren compartir y espacios que no, empiezan a tomar decisiones, empieza a gestarse la autonomía, digamos, y también a tener una mirada propia y una mirada sobre el otro, hasta que también cuando se empieza a generar un juego de manera grupal, ellos empiezan a inventar juegos que denotan esto, el ser con el otro. Bueno, estos materiales que se ofrecen a los niños tienen que ver con estimular y con acompañar, digamos, el proceso de enseñanza-aprendizaje. Los materiales, cuando uno plantea y propone el trabajo con diferentes materiales, esos materiales pueden estar atravesados por un montón de lenguajes y también en base a lo que se esté trabajando específicamente. En las salas más grandes, digamos, se pueden plantear también espacios de ciencias, por ejemplo, con lupas, que los chicos salgan al patio a mirar y a encontrar bichos y traerlos en latitas. En espacios de juegos matemáticos se puede plantear también qué juegos conocen, cartas, empezar a entender el sistema de numeración, la ordinalidad, desde lo literario, el trabajo concreto con libros específicos para la edad, y también me parece que es rico trabajar con materiales que no son específicos para algo, digamos, como que de esos materiales puede surgir una invención. A mí me pasó en una escuela que había muy poco material, en Carrillo, y había un espacio de construcción. Nosotros veíamos que les encantaba construir, pero no había bloques, nada, no había. Entonces dijimos, bueno, ¿qué hacer? Conseguimos una donación de ¿viste los videos, los viejos de VHS? Nos regalaron como 100. Bueno, vamos a probar. Propusimos, conseguimos cassette también con las cintas que tenían adentro y propusimos ese espacio como espacio de construcción. Y les encantó. O sea, digamos, como que también el material, a partir de lo que uno quiere proponer, puede ser de muchas maneras, no hay una forma dada. La indagación en el nivel inicial está vinculada y relacionada, a mi criterio, con el primer encuentro con el afuera y con el mundo, digamos. El niño de entre 45 días a 5 años, con todas sus variables, es curioso y quiere saber. Entonces, dentro de ese saber empiezan a aparecer los aspectos que tienen que ver con los contenidos, digamos, indagar. Creo que parte de la indagación en el nivel empieza a tener que ver con esto, con la mirada del mundo y entender la simbología desde los lenguajes, digamos, que están más ligados al intelecto, pero también a lo sensorial, a los estímulos, a lo expresivo. El teatro de títeres y los títeres, específicamente como objeto inanimado y estético y creativo, creo que lo que oficia es la expresión en la forma que cada uno encuentra. En general los niños toman mucho animar objetos. Cuando los vemos jugar con muñequitos que hablan, o cuando son bebés que se traen una tela de la mamá y se duermen con el olor de la mamá, digamos, todo eso es el mundo simbólico. Entonces el títere creo que parte de un lugar de acompañar y de estimular esa expresión. No considero al títere como una herramienta de aprendizaje. O sea, no el títere para que los nenes se callen, o el títere para que
Para que presten atención. Sí, el títere para que presten atención, que funciona, vale para el que quiere, pero en mi caso creo que el teatro de títeres y el títere en sí mismo sirve para esto, para que cada uno encuentre una forma de expresar y de jugar y de manifestar ideas. Pensando un poco en esto que veníamos hablando, digamos, del uso del kamishibai, de los títeres, pensando en la pedagogía específica de lo que es educación por el arte, considero que el arte es parte de lo cotidiano y de la vida y que nos atraviesa y que es también una forma de mirar, digamos, de concebir el mundo. No creo que el arte se plantee desde únicamente un lenguaje, sino desde una manera de mirar. Para trabajar con pibes, digamos desde 45 días a 90 años, que ya no serían pibes, pero que entra dentro de lo que creo que tiene que ver con el arte, hay varias como premisas, digamos. Una tiene que ver con el juego, otra tiene que ver con la creatividad y otra tiene que ver con el arte en sí mismo. Y también con el sentido que uno le otorga a esa construcción que hace. Por ejemplo, uno puede indagar o explorar sobre diferentes cuestiones desde lo corporal en el nivel, expresión corporal. Uno puede presentar un trabajo con telas o con diferentes materiales y ver qué le sucede a los niños con eso, y que también la expresión corporal es un contenido que está en el diseño. Entonces, yo creo que también es buscar cómo los contenidos específicos del nivel se vinculan a lo que tiene que ver con la educación por el arte específica. Creo que lo que enriquecen los lenguajes es como esta forma de mirar y, por ejemplo, en la expresión corporal, bueno, cómo atraviesa la música ese lenguaje, cómo atraviesa la motricidad del niño ese lenguaje, qué explora, qué posibilidades tiene, qué posibilidades le puedo dar yo a partir de los materiales que creo, cómo atraviesa lo literario ese lenguaje, porque quizás haya una palabra o una frase que yo considere que tenga que ver con ese trabajo. También en la educación por el arte repensamos mucho las consignas, digamos, y el trabajo con la metáfora. Para darte un ejemplo, en el nivel inicial, lo que tiene que ver con las artes visuales o con la plástica, lo que tratamos de profundizar es como la exploración con la materia, el acercamiento a la materia desde los sentidos, ¿no? Pero desde los sentidos en el sentido de lo que uno siente y lo que a uno le pasa en el encuentro con ese lenguaje específico que también podría ser otro. Y el dar la consigna hace que yo me posicione, bueno, ¿desde qué lugar quiero que los niños empiecen a explorar las artes visuales? Hay un libro que se llama Julieta y los colores, no me acuerdo el autor, que hay una frase que la pregunta es ¿de qué color es el canto de los pájaros? Cuando yo la leí, para mí fue como, me puse a pensar un montón de colores. Entonces es pensar, bueno, ¿por qué no llevar esa consigna al nivel inicial? O tengo que ir y decir, bueno, vamos a pintar con rojo, amarillo y azul, primarios, prueben. Que es válido también ese saber y está bueno ir por ahí. Pero si abro un poquito más, ¿de qué color es el canto de los pájaros? ¿Cómo me siento cuando hay oscuridad? ¿De qué color es la oscuridad? ¿De qué color es la claridad? Más allá de que hay un color específico. Es como empezar a repensar la consigna para que se amplíe la mirada. El arte creo que lo que hace...